Amigos, buenas tardes. Hemos concluido un juicio civil de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio que nos ha recordado la importancia de un juzgamiento dogmático. Un juzgamiento dogmático significa interpretar de manera integral las disposiciones legales y tomar en cuenta las opiniones de la doctrina científica. Si nos quedamos con la aplicación gramatical o matemática de la ley, diríamos atrocidades que no tendrían límites. La doctrina científica es lo único que permite solucionar problemas legales complejos. Esto de que se debe juzgar o resolver de manera dogmática antes constaba únicamente en la literatura, pero ahora incluso el artículo 28, inciso 3 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que se debe juzgar de manera dogmática. Veamos un caso práctico en materia civil en donde direccionamos el proceso para que se resuelva de manera dogmática, es decir, de manera científica, pues el derecho es una ciencia. Antes de decirles o exponerles los hechos, tengamos en cuenta que todos los abogados sabemos que para ganar un bien inmueble mediante prescripción, la parte accionante debe justificar los siguientes 5 requisitos. 1. Que el bien sea prescriptible. 2. La posesión del bien, entendida como la tenencia con ánimo de señor y dueño. 3. Que la posesión haya durado el tiempo determinado por la ley. El tiempo necesario para adquirir por prescripción extraordinaria es de 15 años. 4. Que el bien que se pretende adquirir por prescripción sea determinado o singularizado. Y 5. Que la posesión se dirija contra el actual titular del derecho de dominio. Los hechos son los siguientes. Resultaba irrefutable que la señora Melba Ochoa, desde el año 1998 hasta la actualidad, o sea, por más de 24 años, ha vivido en ese bien inmueble, ha pagado energía eléctrica, agua, predio urbano, ha construido el portal y el tercer piso de ese bien inmueble y además ha dado en arriendo habitaciones y locales comerciales. Es una casa rentera. La jueza de primera instancia no realizó un juzgamiento dogmático, realizó un juzgamiento gramatical, casi matemático. Se limitó a elegir los medios de prueba que más o menos satisfacían cada uno de los señalados 5 requisitos. Por eso terminó aceptando la pretensión de la señora Melba Ochoa y nuestra clienta perdió en esa primera instancia su casa valorada en más de $250,000. Pero los ciudadanos merecemos un juzgamiento dogmático, no una simple subsunción. Dijo la ACO en su sentencia que la posesión con ánimo de señora y dueña se justificó con lo siguiente. A. Con la compra-venta de derechos y acciones celebrada con fecha 8 de julio de 1998, que marcó, según ella, el inicio de la posesión efectuada a favor del accionante, Melba Linaida Ochoa Ordóñez, y de otros, pues a partir de ese momento inició actos posesorios con ánimo de señora y dueña, pues si bien en un inicio constituyó una expectativa de ganancia o pérdida, esa expectativa desapareció cuando la demandada Gloria Leonor Ochoa fue declarada hija del causante Carlos Ochoa y que de conformidad, dice la jueza, con el artículo 1208 del Código Civil, los hijos excluyen a todos los herederos sin perjuicio de la porción conyugal. Esta afirmación que realizó la ACO es fundamental, pero no para aceptar la demanda de prescripción como lo hizo, sino para rechazarla mediante un juzgamiento dogmático, según a continuación explicamos. 1. Si Melba Ochoa y otros entraron en posesión en virtud de la compra de derechos y acciones que pertenecían a su madre Mariana Ordóñez, en ese momento heredera de Carlos Ochoa Ordóñez, no son de poca importancia los regímenes de la sucesión por causa de muerte y el de comunidad en el análisis de si procede o no adquirir por prescripción un bien inmueble. Mientras la herencia permanezca ilíquida, se entiende que la posesión se ejerce para toda la herencia. Eso se desprende del artículo 704 y 737 del Código Civil.
De modo que cuando alguien realiza la sucesión como sucesor del difunto, lo hace para esa comunidad universal, lo cual en esa misma condición implica que su posesión no es exclusiva y que reconocen dominio ajeno. Y si el poseedor reconoció dominio ajeno, no cabe la prescripción adquisitiva. Un heredero sí puede adquirir mediante prescripción un bien inmueble que pertenece a la herencia, pero debe demostrar el momento exacto de la interversión, o sea, debe demostrar cuándo pasó de tener posesión como heredero a tener la posesión común. Y solamente desde que es poseedor común se debe contar los 15 años de posesión, pues la posesión común es la que resulta útil para prescribir. 2. Dice la señora jueza de primera instancia que fue en virtud de la compra de venta de derechos y acciones que la señora Melba Ochoa y otros entraron a poseer, y que si bien en un inicio fue con la expectativa de ganancia o pérdida, esa expectativa desapareció cuando la demandada Gloria Leonor Ochoa fue declarada hija del causante Carlos Ochoa. Es correcto que diga la ACO que Melba Ochoa entró a poseer con la expectativa de ganancia o pérdida, pues la compra-venta de derechos y acciones es un contrato aleatorio supeditado a los resultados de la partición, más todavía cuando se está interviniendo en un juicio de partición. Lo que no es correcto es que se tome en cuenta como posesión con ánimo de dueña ese periodo de tiempo que, según la misma jueza, la señora Melba tuvo el bien inmueble con expectativa de ganancia o pérdida, pues la expectativa de ganancia o pérdida es excluyente del ánimo de dueña. Como la señora Gloria Ochoa fue declarada hija en enero del año 2011, significa, con la lógica de la jueza, que desde allí empezó la señora Melba a poseer como dueña, es decir, en el año 2026 hubiese cumplido los 15 años necesarios para prescribir. Solamente quien ha desconocido el derecho ajeno puede decir que posee como dueño, vale decir con exclusividad. Es decir, si el poseedor reconoció dominio ajeno, ya no puede sostener que posee como dueño, o sea, con exclusividad. Y si no ha poseído como dueño, simplemente no puede adquirir el dominio mediante prescripción. Esto enseña la doctrina y por eso la importancia del juzgamiento dogmático. Esto de que la posesión debe ser exclusiva no es un requisito o tema que sin razón se nos ha ocurrido, sino que se refiere al ánimo de señor y dueño. 3. En la sentencia de primera instancia, la juzgadora varias veces repite que la compra-venta de derechos y acciones celebrada con fecha 8 de julio de 1998 marcó el inicio de la posesión efectuada por Melba Ochoa y otros. Nuestra prueba fue contundente que en el año 1998 no solamente la señora Melba entró a poseer, sino dos hermanas más de ella, con sus respectivos cónyuges. La importancia de esta circunstancia radica en que, habiendo existido posesión en comunidad, para computar el tiempo de posesión exclusiva, la señora Melba Ochoa debió precisar cuándo abandonó el ánimo de comunidad y empezó a poseer de manera exclusiva, lo cual tiene su razón de ser, porque al existir varios poseedores, todos se reconocen dominio ajeno entre sí. Y recordemos, para ganar mediante posesión no se debió o no se debe reconocer dominio ajeno. 4. Nada se dijo en la sentencia de primera instancia respecto a nuestro argumento de que la señora Melba Ochoa participó en el juicio de partición de los bienes de Carlos Alfredo Ochoa Ordóñez, por cuanto esperaba que en esa sucesión le fuera adjudicado el bien, y como no se le adjudicó, inmediatamente después pretendía en cambio ganar por prescripción, lo cual apoya indudablemente la inferencia de reconocimiento de dominio ajeno. Por su intervención en el juicio de partición, no era posible sostener que el signo exterior de la voluntad interna de Melba Ochoa se expresó inequívocamente mediante la abdicación de todo título derivativo para ir en pos del originario, que es la prescripción. Esa participación de Melba Ochoa y de su cónyuge Carlos Chimbo en el juicio de sucesión de los bienes de Carlos Ochoa implica claramente que esperaban que el dominio del predio les viniera del juicio de sucesión y no por el camino de la prescripción, títulos a no dudarlos incompatibles entre sí.
Solamente cuando fue vencida en ese juicio de partición y nada se le adjudicó, es que inició acción para prescribir en su favor. También dice la ACO que la posesión con ánimo de señora y dueña se justifica además porque Melba Ochoa, repito, ha pagado energía eléctrica, agua, predio urbano, ha construido el portal y el tercer piso de ese bien inmueble, y porque ha dado en arriendo habitaciones y locales comerciales. Insisto, es una casa rentera. Es verdad que ha construido esas mejoras, es verdad que ha pagado impuestos, es verdad que ha pagado servicios básicos y ha dado en arriendo habitaciones y locales comerciales de ese bien inmueble ubicado en la calle Gran Colombia de esta ciudad de Loja. Es irrefutable que por más de 20 años ha realizado eso, pero no es suficiente para ganar un bien inmueble mediante prescripción. Tales hechos son equívocos. Esto significa que son hechos que pueden ser entendidos o interpretados de diversas maneras y por lo tanto, en algunos casos como en este, insuficientes para prescribir. En otras palabras, lo que terceras personas miran como actos de dueño, dar en arriendo, construir, cercar, cultivar, pagar impuestos, etc., pueden ser en realidad actos de quien posee para la herencia o de un mero tenedor, no precisamente de quien posee como dueño. Por ser hechos equívocos, a los 10 testigos que presentó la demandante, pudo parecerles que la señora Melba Ochoa era la dueña, porque daba en arriendo, pagaba impuestos, realizaba mejoras, aunque en otro círculo ella haya estado, como en efecto estaba, actuando como heredera, poseyendo para la herencia, intentando que en el juicio de partición se le adjudique el bien inmueble, etc. La Corte Suprema de Justicia de Colombia, que al respecto ha generado más literatura que nuestra Corte Nacional, y su Código Civil es igual que el nuestro, enseña que no solamente debe mirarse el círculo de los más o menos extraños, sino el círculo más íntimo de los herederos y en general de los comuneros. Todo esto también enseña la doctrina y por eso la importancia del juzgamiento dogmático. La señora jueza de primera instancia, como juzgó sin dogmática, es decir, juzgó limitándose a realizar un análisis gramatical o una exégesis de cada uno de los requisitos para ganar mediante prescripción, aceptó la demanda y declaró además extinguido el derecho de propiedad de Gloria Ochoa. En fin, en esa primera instancia, por un juzgamiento sin análisis, nuestra clienta perdió su bien inmueble. Ventajosamente, los jueces superiores sí resolvieron de manera dogmática, conforme a nuestros argumentos, rechazaron la pretensión de Melba Ochoa y ordenaron que esa casa sea devuelta a nuestra clienta.